Muy bien, acá estamos en contacto por AM830 del dial. Nos están escuchando en la Argentina, Radio del Pueblo, y también en la transmisión internacional. Y para mí es un honor y un gusto grande entrevistar, pero además reconocer al maestro de periodistas, comprometido con la causa noble de la libertad y el bien desde siempre, cubano, nacido en Santa Clara, conferencista, periodista, escritor. Buenas tardes, Pedro Corso, qué grato tenerte, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Leandro, y muy agradecido por esta oportunidad de compartir con tus muchos radios escucha y por supuesto contigo, a quien me une una gran amistad y una profunda admiración. Bueno, la admiración es grande, yo lo decía en lo personal y bien te defino como maestro de periodistas, pero yo quiero que los oyentes que ahora están sintonizando la radio en la República Argentina, en contacto y también internacionalmente, tienen que saber que Pedro Corso, y presten atención por favor, residió en Venezuela por 12 años, menciono Revista Unión, Punto de Mira de Miami, pero ha sido columnista de diarios importantes como El Mundo, El Carabobeño, dirigió un gran programa en Miami como Puntos de Vista, estuvo en Radio Televisión Martí desde 1998 a 2021. Bueno, tenemos presentes también las columnas en Miami Herald. Dirigió el tabloide El Observador Iberoamericano, ha producido más de 13 documentales sobre la temática cubana, escribió más de una docena de libros, Cuba, Cronología, Perfiles del Poder, La Porfía de la Razón, Guevara, Anatomía de un Mito, Cuba, Desplazados y Pueblos Cautivos, el espionaje cubano en Estados Unidos, la Red Avispa. Yo veía en estas horas, y la quiero recomendar especialmente, la conferencia Las migraciones cubanas bajo el totalitarismo en la página. Anoten por favor esta página y ingresen indudablemente. Es cubamemorial.net, página oficial del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, del que Pedro Corso es director y además dirige y presenta un programa fabuloso, Opiniones, en WLRN Canal 17 de Miami. Amigo Pedro, qué intensa labor, la verdad que mereces un reconocimiento grande porque además le das micrófono siempre a las voces hemisféricas, como bien destacó en alguna oportunidad en esta actividad fundamental, ¿no? En esta lucha, en el combate a las tiranía venezolana, cubana, castrocomunista, en un mundo que yo quiero decirlo también en este comienzo, ¿no? Se debate entre la hipocresía y la complacencia, pareciera comunizarse, ¿no? Y ahí también menciono y recuerdo tu columna Humanismo y Colaboracionismo, donde hablas de los $2 millones de ayuda del presidente Biden a la tiranía comunista cubana vía Cruz Roja, muy cuestionada, ¿no? Y hay que decirlo porque que se saque la gente que nos está escuchando esa idea de, Cuba, la playa, todo eso, ¿no? A pesar de que la embajada castrista de aquí sabemos, Pedro, que pone sus dineros para mostrar un paraíso donde se vive un infierno, ¿no? Hay hambre, miseria y más de 1.000 presos políticos. Todo esto para que me cuentes un poco de esa labor tuya constante y también de qué crees que va a pasar con Cuba, porque, a ver, son 63 años de tragedia comunista y por eso yo destacaba la columna tuya, porque, a ver, digamos, Pedro, hay horrores internos, pero también horrores externos, ¿no? De países y de organismos como Naciones Unidas. Leandro, es que el castrismo se forjó, y hay que decirlo, tuvieron la habilidad para hacerlo, en dos vertientes que parecen contrarias, pero no lo son. Tuvo la habilidad de hacer un trabajo a fondo hacia el interior de Cuba, hacia el control de la República, a la vez que instrumentaba una imagen exterior totalmente falsa que le convenía a su proyección política y se ganaba una clientela política en todo el hemisferio muy importante que ha servido por décadas como caja de resonancia de las propuestas de la dictadura castrista. Hay que admitirlo, el número de adeptos, no hablo de simpatizantes,
de individuos comprometidos con la tiranía cubana es gigantesco. El castrismo, no lo podemos olvidar, invitó a muchísimos intelectuales argentinos, venezolanos, colombianos, de todo el hemisferio y de muchos otros lugares del mundo a participar en eventos, en certámenes culturales y artísticos, y ahí los seducían o los compraban. Cualquiera de las dos formas era válida para el régimen totalitario, comprar o seducir. Y estableció esa clientela que cuando iban para sus respectivos países eran, reitero, la caja de resonancia de una fantasía que no existía en Cuba, pero que muchos, y desgraciadamente todavía están dispuestos a comprar y repetir. Lo que acontece en Cuba es extremadamente doloroso, traumático. Yo no soy capaz de vislumbrar cuál va a ser el final. No tengo duda que va a haber un final, pero no tengo manera de pensar cuál va a ser este. Aunque sí va a haber un final, reitero, una y mil veces más. Tengo esa certeza, esa confianza. Pero, y esto es para mí muy importante, mientras que los aliados del régimen totalitario cubano, los aliados del castrismo, sigan trabajando para la conveniencia de esa dictadura, el régimen va a tener muchas más posibilidades de sobrevivir, porque cuando un argentino va y elogia al régimen de La Habana, ignorando la realidad de lo que padecen los cubanos, eso ayuda al castrismo. La ignorancia mata a los pueblos, eso es una gran verdad, y la ignorancia favorece mucho a los regímenes despóticos. Me parece muy bien lo que dices, muy claro, y es importante, ¿no? Porque además estos 2 millones de Biden o el dinero que va a veces cuando vienen las misiones médicas de Cuba, Argentina, Venezuela u otros lados, no les queda nada, es como una cosa expropiatoria, va todo al régimen y a sus desmanejos, ¿no? Es muy importante esto destacarlo. Pedro Corso tiene una esposa maravillosa que yo quiero destacar, que se llama Luz Martínez, un amigo fiel y leal, Albertini, y hablando de amigos, quiero elevar este nombre también, el nombre de nuestro común amigo José Antonio Albertini, enorme escritor y periodista. Te voy a pedir unas palabras, porque él fue también maestro de ceremonias. Estuviste, Pedro, en el homenaje al gran poeta que yo tuve el gusto de conocer, Ángel Cuadra, en el Parque Félix Varela, con área exposición en el predio de la Biblioteca Westchester en Miami. Y además hay un artículo que se ha publicado en un diario de Nicaragua y en El Mundo en estas horas, Las sombras que no pasan, ¿no? Porque hay que decirlo, ese ejemplar, Ángel Cuadra, hace una comparación por allí, Albertini, con el gran José Martí. Cuéntame cómo fue este día, este reconocimiento y unas palabras, primero para nuestro querido Albertini, José Antonio, y después, por supuesto, Ángel Cuadra. Mira, José Antonio Albertini, como tú bien lo has escrito, es un gran amigo y un intelectual muy poderoso y muy comprometido. Siguiendo las huellas del poeta Ángel Cuadra, tenemos que decirlo, hay una gran cantidad de intelectuales en cualquier país del hemisferio que luchan y defienden la libertad y el derecho que tenemos cada uno de nosotros a expresarnos sin restricciones y a actuar en base a nuestras convicciones. Pero hay otros que no lo hacen. Hay otros que venden su intelecto, su talento. Hay otros que son enseguecidos por determinados caudillos y actúan a favor de esos regímenes despóticos, a favor de esas autocracias o de los totalitarismos, como es el caso cubano o fue el de la extinta Unión Soviética. Pero hay otros muchos hombres, como quien tú acabas de mencionar, Albertini, y el poeta recientemente fallecido, Ángel Cuadra, que no. Al igual que José Martí expresó en una ocasión que cuando le faltaba la dignidad a muchos hombres, había un puñado de hombres que tenía la dignidad de todo el pueblo, pues los hombres como Ángel Cuadra y el propio Albertini reúnen esa dignidad, esa entereza moral para ir en contra de la corriente y hacer valer sus testimonios y sus criterios. Ángel Cuadra fue un hombre gigantesco, un hombre de un profundo compromiso, pero a la vez un hombre
de una vida social muy intensa. Fue abogado, fue poeta, pero también fue deportista, y eso es importante destacarlo. Fue un hombre que sacrificó, al igual que José Martí, su capacidad creativa a favor de la lucha por la libertad y los derechos ciudadanos. Él pudo haber creado mucho más de lo que hizo, infinitamente más, pero reitero, al igual que Martí, se limitó en esa capacidad creativa para actuar, para activar los derechos a los cuales tenemos todos derechos. Cuadra fue un ser excepcional, a quien, como bien dijiste, conociste, compartiste con él, con mucho talento, pero con mucha capacidad de sacrificio, y por eso fue el servicio, el modesto homenaje que le rendimos varios de sus compañeros de lucha y de prisión recientemente aquí en el Parque de los Derechos Humanos, aquí en la ciudad de Miami, en las proximidades de la Biblioteca Pública. Pedro Corso, hay que destacarlo, produjo varios documentales históricos como Zapata, Boitel y Los Sin Derechos, y en mayo de 2017 recibió la Medalla de la Libertad que otorga el gobernador del estado de la Florida en Estados Unidos. Cuéntanos, Pedro, que siempre estás activo en conexiones y en proyecciones, justamente ¿a qué estás abocado en estos días y justamente proyectando, ¿no? Que sabemos que hay una intensa actividad incluso, además del instituto, de tu programa Opiniones, que se ha constituido como un clásico en el Canal 17 de Miami. Gracias, Leandro. Sí. Mira, esta misma semana tuvimos a representantes del capítulo Vargas Llosa, de la cátedra Vargas Llosa, ese laureado Nobel de literatura, un hombre también muy comprometido, que ha demostrado que el talento se impone ante las miserias de muchas personas. Tuvimos un programa antológico dedicado a la política y a la teoría de la censura, de que uno no debe permitir que sea cancelado nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Muy interesante el programa. Y en el proyecto que estoy en este momento, ayer en la tarde terminé un ensayo, un libro de ensayos, con un ensayo principal que se llama José Martí versus totalitarismo. Como tú bien sabes, el régimen castrista ha utilizado a la figura de José Martí, a la obra de José Martí, como la base y fundamento de su inhumano proyecto. Nosotros pretendemos, en este caso yo pretendo, demostrar cómo el hombre José Martí, cómo el político, el pensador José Martí era incapaz de apoyar, de respaldar y menos aún de ser el autor intelectual de cualquier proyecto donde las libertades y los derechos fueran conculcados. Ese es el esfuerzo que he hecho. El ensayo se va a llamar así, el libro de ensayos, para recoger varios ensayos, José Martí versus totalitarismo, que espero en su momento que tú lo puedas tener y lo podamos comentar a través de tus ondas radiales. Pero cómo no, Pedro, va a ser un gusto enorme. Aquí te tenemos siempre con el honor grande de recibirte y el micrófono estará abierto para que te escuche la Argentina y América. Hoy yo quería reconocerte especialmente y me gustaría para el final tu mensaje, tu saludo para los oyentes que nos están escuchando. Acá tenemos venezolanos exiliados, cubanos exiliados y argentinos y latinoamericanos que espero se despierten y se den cuenta que el comunismo es lo peor que hay en el mundo. Punto. Sí, sin duda alguna, Leandro, el comunismo es lo más nefasto y lo más negativo que pueda padecer un ser humano. Hay que luchar. No podemos hacer concesiones a lo que son nuestros derechos. Tenemos que pelear hasta el último aliento, porque tenemos que dar el ejemplo de que creemos en la libertad y los derechos ciudadanos. No se pueden hacer concesiones. Aquello que creemos que es bueno y justo, debemos defenderlo, porque la libertad se pierde muy fácil, pero los cubanos somos un ejemplo de lo difícil que es recuperar esa libertad cuando se pierde. Hay un pueblo de Cuba, un sector amplio del pueblo cubano, de la población cubana, luchando por su libertad desde hace 63 años sin hacerle concesiones al enemigo.
pero a pesar de esa lucha intensa, a pesar de los muchos fusilados, a pesar de que más de 500.000 de hombres y mujeres han pasado por las cárceles en estas largas décadas, no hemos podido derrocar la dictadura. Reitero, la vamos a derrocar, pero ha sido muy costoso lo que se ha hecho y va a ser todavía, considero, mucho más costoso destruirla. Un abrazo enorme, amigo, maestro de periodistas Pedro Corso. Hasta pronto, amigo. Gracias a ti, un gran abrazo igual, Leandro, un gran abrazo. Y agradecido siempre. Merecido, lo mejor. Bueno, vamos ya entonces a compartir un poquitito de música. No se olviden, Leandro Gasco, periodista en YouTube. Suscríbanse y van a encontrar entrevistas fascinantes. Leandro Gasco, Gasco es G-A-S-S-O, Leandro Gasco, periodista en YouTube. Por ejemplo, un encuentro único con el argentino que se radicó en España, el gran Luis Aguilé, que compusiera Cuando salí de Cuba y que alertara a América y al mundo con esta canción de la que hablamos también en el reportaje, Señor Presidente. Escuchen, a ver, vamos un poquito. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Usted irá protegido entre luz. Qué letra, qué letra para escuchar el gran Luis Aguilé, señor presidente. Escuchen la entrevista de Leandro Gasco, Gasco es G-A-S-S-O, Leandro Gasco, periodista.